Vergüenza ajena, vergüenza ajena. La vergüenza ajena, el cringe, los pilares del internet moderno, millones de memes y clips invadiendo nuestros feeds y nosotros adictos a ese simpático e inofensivo contenido. O eso creemos. ¿Por qué algo tan incómodo nos gusta tanto? ¿Por qué actualmente es la llave del éxito? ¿Y cuáles son sus misterios más profundos? Quédate por aquí que te lo voy a contar. Os estaba esperando. Bienvenidos un día más al Doctor Underground. Hello Peña, ¿qué tal estáis? Corazones míos. Bienvenidos a Doctor Underground una semanita más. Todos tenemos interiorizado ese sentimiento de taparnos los ojos, de que nos entre de todo cuando vemos una situación embarazosa y más cuando alguien se está poniendo en evidencia o está haciendo algo ridículo. Y desde que Internet es Internet, esto de la vergüenza ajena, situaciones embarazosas que resultan cómicas, ha formado parte de nuestra vida activamente. Aquellos primerísimos vídeos de YouTube que veíamos, que enviábamos a nuestros amigos, las risas que nos hemos podido echar, compilaciones. Hoy en día tenemos cuentas dedicadas en Instagram o en TikTok de gente que literalmente capitaliza este concepto de la vergüenza ajena. Y se ha llegado a acuñar un término en inglés que utilizamos en nuestro día a día los hispanohablantes, el cringe. Y además, fijaos, es que la traducción directa de vergüenza ajena en inglés es second hand embarrassment. O sea, esto del cringe ya da un paso más allá. Investiguemos profundamente qué es esto del cringe. Lo que alcanzó su apogeo a través de la cultura de Internet se originó primero en el inglés antiguo. Cringe era la palabra para describir caer, ceder en la batalla, doblarse o encorvarse. Kringan se convirtió en cringe en algún momento del siglo XVI, cuando introdujo los sentimientos de miedo y vergüenza. Y finalmente, para el siglo XIX, el significado se había consolidado. Cringe significaba retroceder con vergüenza, vergüenza o miedo. El neurocientífico alemán Friedrich Michel Paulus publicó un estudio en 2013 sobre la relación de la vergüenza ajena con la empatía. Su experimento mostraba que cuando otras personas se exponían a situaciones vergonzosas, en el cerebro del espectador se activaban las mismas regiones que en momentos empáticos, donde entran en juego las neuronas espejo. Cuando tienes vergüenza ajena, sientes empatía por alguien que pone en peligro su integridad al violar las normas sociales. Se trata de una vergüenza empática, al fin y al cabo. Fijaos, hay un aspecto del cringe que me parece fascinante, y es que no es lo mismo reírse de alguien que pasar vergüenza por alguien. Además, incluso nuestras reacciones, gestos involuntarios son totalmente diferentes. En Internet se juega continuamente con esto de la vergüenza ajena, incluso sin que nos demos cuenta. ¿Por qué creéis que formatos como La Isla de las Tentaciones o La Casa de los Gemelos tienen tantísimo éxito? Incluso si sois personas que no consumís este contenido normalmente, si os encontráis con un reel o con un short, al final os quedáis viéndolo y no sabéis por qué lo estáis haciendo realmente. Que sentir vergüenza por alguien resulta casi adictivo. Y me pregunto por qué. Para averiguarlo, quédate por aquí y suscríbete al canal porque a mí me ayuda muchísimo. O sea, este tipo de contenido lo tenéis todas las semanas, 2 días, los jueves y los domingos a las 9:30 de la noche. Y si queréis apoyarlo aún más, no hay problema. Miembros, patrons, PayPal para propinas, lo que queráis. Hagamos que esta familia crezca muchísimo más. Venga, ¿ya te has suscrito? Estupendo. Analicemos esto de la reacción física con la vergüenza ajena, con el cringe. Nos entra una risita nerviosa, nos tapamos la cara, decimos para nuestros adentros, tierra, trágame, o sea, por favor, que pare ya esta persona de hacer eso. Y está claro que la industria del humor ha sabido coger esto de la vergüenza ajena y capitalizarlo de lo lindo. Al final, si pensamos en sketches de humor a lo largo de la historia, ya desde que empezó la historia de la televisión, vemos cómo la vergüenza ajena es prácticamente la base del humor como lo conocemos hoy en día, al menos en Occidente. El humor británico de Mr. Bean en los 90 es un buen ejemplo, pero de entre todos ellos, The Office, que es originalmente británica, no sé si lo sabíais, se lleva el premio absoluto en esto de usar la vergüenza ajena como motor.
Michael Scott es el epítome del cringe y la muestra de que en el 2000 la gente estaba dispuesta a consumirlo de forma adictiva. Además, hubieron formatos en esta época que tuvieron muchísimo éxito, como es el formato reality show. Y en los realities podemos presenciar muchísimas situaciones de vergüenza ajena. Por eso resultan también tan adictivos. Al final las personas se están mostrando tal y como son y esto, por supuesto, deja una puerta abierta de par en par a que nosotros figoneemos y veamos todas sus situaciones embarazosas expuestas. Casi en la misma época surgieron plataformas como 4chan o el propio YouTube, donde la gente era libre de publicar lo que le diese la gana, con todo lo que eso acarreaba. Pensemos que la vergüenza ajena a menudo se ha autorregulado en una sociedad por las normas sociales no escritas, y cada país tiene las suyas propias, pero en la red sentimos un frenesí especial que nos anima a evadirnos y ser una versión de nosotros mismos que no mostramos en la vida real. Incluso aunque no seáis creadores de contenido, ¿nos ha pasado alguna vez que os morís de la vergüenza pensando que vuestro hermano o vuestro padre o vuestro tío Pepe de repente vea lo que subís en TikTok? Hello, darling. Can I interest you in a dance? My rules, my style, my attitude. Os resulta muy violento porque no quieres que te vean en esa situación en la que realmente estás dando vergüenza ajena. Y qué curioso cómo funciona la psicología humana, que siendo una faceta de nosotros, el a lo mejor subir un pequeño vídeo a internet o incluso hablar en público, al final esto nos avergüenza muchísimo porque es una faceta de nosotros que quizá estamos impostando o simplemente para hacerlo tenemos que salirnos un poquito de nosotros mismos o al menos de nuestra skin de a pie y del día a día. Se convirtió en chocapic, el cringe tomó internet. Y estamos muy lejos de que esto termine algún día. De hecho, cada vez son más las cuentas que compilan todo este tipo de vídeos, lo podemos ver en estos formatos verticales súper breves de TikTok, de Reels y de YouTube Shorts, y podemos estar ahí enganchados horas y horas viendo a gente poniéndose en evidencia y dando muchísima vergüenza ajena, no solamente de forma involuntaria, sino también deliberada. Qué misterio, ¿verdad? Quedaos por aquí que os voy a contar unas movidas que vais a flipar. Realmente, ¿qué tiene de fascinante como entretenimiento si lo pasamos tan mal y hace que queramos meternos debajo de la mesa? ¿Cómo es posible que ese error social sea nuestro show particular, consumido de forma compulsiva como escenas de la Isla de las Tentaciones, incluso si no vemos regularmente estos contenidos? ¿Por qué tienen tantísimo éxito los tiktokers de bailes o personas que claramente dan vergüenza ajena con sus actitudes o forma de hablar en internet? Pensemos que el cringe nace de romper normas sociales invisibles, de la apología de la torpeza o de la estrechez mental. Otras veces es la falta absoluta de códigos morales. Tiene muchísimas facetas. Y algo muy gráfico en la historia de Internet es que la viralidad normalmente va de la mano con la vergüenza ajena. Nos echamos unas buenas risas con esos memes míticos, tanto en imágenes como en vídeo. Es parte del Internet Core y por tanto parte de nosotros. Respondamos a todas estas cuestiones, amigos. Por un lado, la anticipación intensa del momento incómodo activa el sistema dopaminérgico del cerebro, junto a una sensación de superioridad social y autoafirmación. Y claro, esto refuerza la propia identidad y autoconciencia, nos reconforta saber que nosotros no somos así y que jamás haríamos eso. Otros pensarán, ¡buah, menos mal que no soy el único raro, hay gente como yo, o peor que yo! Es que realmente es una liberación emocional que transforma la incomodidad ajena en entretenimiento y como forma parte de nuestra vida porque Internet se basa en un gran porcentaje en esto, casi que no podemos vivir sin ello. En resumen, ver a otros fallar nos hace sentir un poco menos solos. ¿Te has fijado alguna vez en el banner de este canal? I am cringe but I am free. Elegí esta frase porque en un punto positivo para mí el cringe es el arte de ser uno mismo, pase lo que pase. Cuando sigues tu propio instinto probablemente harás o dirás cosas ridículas, te expondrás al escrutinio público siendo tú mismo, imperfecto y a veces ridículo, ¿por qué no? Y eso yo creo que está bien, porque en una sociedad saturada de perfección y donde aparentar y el postureo lo es todo, el cringe
nos permite ser, y ya está. Pero incluso esto ha sido despojado de esa libertad y se ha convertido en una falta de filtro absoluta que mucha gente aprovecha para sacar un buen pellizco, incluso si hay que exagerar y posturear para pretender ser una persona espontánea, sin filtro y auténtica. Incluso la vergüenza ajena se ha convertido en un constructo minuciosamente curado para ganar likes y ser importante. Y esto es una movida. Si personajes como Lola Lolita han hecho carrera del cringe, incluso es una aspiración el ganarte la vida dando vergüenza ajena en internet, siendo excéntrico y haciendo cosas embarazosas. Y claro, esto ha hecho que pasemos a una siguiente fase que en realidad da un poco de miedito. Muy atentos. Hemos pasado quizá de una intención no tan deliberada y performática, casi inocente e incluso entrañable, a una faceta que yo he querido nombrar el post-cringe, pero claro, Internet cambió las reglas e hizo que estos contenidos fueran eternos, impertérritos. Incluso aunque tú no quieras, ese contenido aparentemente borrado va a seguir ahí navegando por la red hasta el fin de los tiempos. Y claro, este contenido es potencialmente reproducible, monetizable, incluso por parte de personas que no son ni siquiera los dueños o que ni siquiera aparecen en esas imágenes. Ya hablábamos del caso del Tecnoviking en el vídeo del Cybergoth. Esta persona llegó a denunciar para recuperar su imagen y a día de hoy es imposible hacer que toda esta expansión del meme se limite de alguna manera. Así que esta es una de las caras ocultas de esto del cringe y de la vergüenza ajena y nuestra adicción a ello. Hay un factor muy interesante y es que la falta de contexto hace que muchos de estos vídeos sean incluso más graciosos, pero esto trae consigo una faceta no tan positiva para las personas que aparecen en esos contenidos y esto al final acaba expandiéndose por la red de forma incontrolable. Y claro, podríamos decir que esto del cringe talk también produce una ligera deshumanización. Entonces, volviendo a lo de antes, ¿seguimos sintiendo esa empatía? ¿O solo es adicción y consumo fruto del brain rot? ¿El doom scrolling nos ha llevado a un post-cringe donde la vergüenza ajena ya no es una diversión compartida, sino un auténtico negocio? ¿El ensimismamiento de los 2020 nos han introducido en la era de un post-cringe cruel? Y quizá esa crueldad va mucho más allá de reírnos de una persona a la que no conocemos. Admiramos el descontexto y la brevedad, y la vergüenza ajena hace que ese contenido sea 1000 veces más satisfactorio. Ya no solo es un sketch de risa ni un meme de 2010, es toda una industria llena de personas que saben que cuanto más den la nota, más notorios pueden ser, más clips se pueden sacar y más dinero se puede generar. Por tanto, se crean dos vertientes: la monetización de contenido cringe deliberado, pueden ser estas performances de bailecitos de TikTok, y también esta vertiente de personas que inintencionadamente forman parte de esas compilaciones y de esos contenidos, los cuales consumimos de forma constante. ¿Qué opináis de esto? ¿Os gusta este tipo de contenido de cringe compilation? Yo soy la primera culpable, me encantan los cringe compilations de emos del 2000. Decidme en comentarios qué sentís respecto al cringe y si pensáis que estamos realmente en esta era del post-cringe. Dejadme un like y compartid con vuestra gente, vuestros amigos, todos estos vídeos, que me ayuda un montón. Y por stories, en fin, donde queráis. Os envío un beso muy fuerte y nos vemos en la próxima entrega. My style, my attitude. You love me or hate me, I don't care. But don't play with me. Oh my God.